Bueno, ahí voy a tratar de grabar. Entonces, decíamos que trata de poner en práctica el transistor como interruptor o conmutador. Entonces son tres partes. La primera parte es ver si el transistor está saturado. Para ello podemos utilizar dos métodos. El primer método se refiere a ver si el transistor está saturado, es decir, encontrar las ecuaciones para esta configuración que aparece en la figura 1. Ya sabemos cómo obtener la corriente de base. Y sabiendo la corriente de base, podemos encontrar la corriente de colector por la relación que hay entre corriente de base y corriente de colector. Y sabemos que corriente de colectores igual a beta veces la corriente de base. Entonces, sabiendo la corriente de base, que la obtenemos simplemente con la malla que hay entre el voltaje de alimentación, pasa la corriente por aquí por la base. Es decir, encontrando esta corriente, podemos, sabiendo que tenemos una alimentación de 10 voltios, la resistencia es de 47 kiloohmios, la caída de potencial es de 0,7. Y aplicando esta ecuación que tenemos aquí, podemos encontrar la corriente de base, y con esa corriente de base es asumiendo que beta tiene un valor que en la guía creo que vamos a trabajar con... A ver un momentico. Vamos a trabajar con un beta conocido. Si no estoy mal es 200, si no estoy mal. A ver un momentico. Sí, vamos a trabajar con un beta de 200. Entonces, esta ecuación, encontramos la corriente de base y con el beta conocido encontramos la corriente de colector. Y se supone que esa corriente debe ser suficientemente grande para que esté saturado el transistor. Otra forma de ver también es encontrando el voltaje que hay entre colector y emisor. Ese voltaje colector-emisor, recordemos que debe ser algo positivo, ¿no? Aunque pequeño, pero puede ser positivo si el transistor está saturado. Recordemos la ecuación, la gráfica de las curvas características, ¿no? De la corriente de colector en función del voltaje colector-emisor. ¿Sí? Para cada corriente de base sabemos que hay una curva de la corriente de colector. Este voltaje aquí, cuando el transistor está saturado, sabemos que es prácticamente cero, ¿no? Pero positivo, ¿no? O sea, este voltaje colector-emisor debe ser positivo. Entonces, si nosotros aplicamos esta ecuación, voltaje colector-emisor, o sea, la ecuación 2, y encontramos que eso es negativo, quiere decir que el transistor está saturado. O sea, está trabajando en alguna región de esto, ¿sí? Para una corriente de base dada. ¿Sí? Que la corriente de base la conocemos. Entonces podemos deducir que el transistor está saturado y por lo tanto estaría trabajando como un transistor, como un switch cerrado. ¿Sí? La otra forma es encontrando la corriente de saturación. La corriente de saturación se la encuentra haciendo en esta ecuación, en la ecuación 2, haciendo voltaje colector emisor igual a 0, y de ahí despejando la corriente de saturación. ¿Sí? Que para esta configuración simplemente es voltaje colector dividido entre la resistencia del colector. ¿Sí? Y esa corriente, y bueno, también podemos encontrar el beta de saturación, que es la corriente de saturación sobre la corriente de base. Así que la conocemos.
Entonces, ese valor que está trabajando la corriente debe ser muy grande para decidir que el transistor realmente está saturado, ¿sí? Y por lo tanto, podemos utilizarlo como un switch cerrado, ¿sí? Más ahí en la guía, vamos a borrar esto. Ahí en la guía están los valores que ustedes deben tomar. Bueno, ahí pues desafortunadamente, pues como es una práctica virtual, este beta del fabricante, ahí lo estamos asumiendo 200. Pero en la realidad teníamos que haberlo medido y el beta se lo puede medir utilizando un multímetro digital. Los multímetros digitales traen la opción de medir el beta o el HFE, que también se denomina, ¿sí? HFE o beta es el factor de amplificación. Ese normalmente lo da el fabricante o uno lo puede medir en el multímetro. Claro que ese beta es muy dependiente de la temperatura, pero para propósitos de práctica nos podría servir y para hacer encontrar las medidas experimentales y compararlas con las medidas o cálculos teóricos, ¿sí? De eso se trata, que ustedes, bueno, aquí el valor de la resistencia base la conocen, la de colector también, el voltaje de alimentación también, y el voltaje base emisor también, ¿no? Se lo asume teóricamente 0,7 voltios para un transistor de silicio. Como el transistor que se va a trabajar es un transistor 2N3904. Este es un transistor común, o sea, es muy utilizado, es de propósito general, es un transistor NPN, es decir, la base es positiva. Pues lo ideal sería que uno le muestre cómo es que en un laboratorio, cómo se prueba que el transistor realmente es NPN, aunque no es difícil, ¿no? Con un multímetro se pueden probar si un transistor es NPN o PNP. Y también se puede medir el beta con que está trabajando. El problema que es en una práctica virtual nos toca de asumir lo que el simulador pues estableció en su simulación. En la práctica, pues puede cambiar, depende mucho de la temperatura y depende de otros factores. Pero pues como estamos en modo virtual, nos toca de asumir lo que hay. Listo, entonces con esos valores vamos a encontrar las medidas experimentales y compararlas con los cálculos teóricos y responder a las preguntas que están allí. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer en la primera parte. La segunda parte es utilizar el transistor como conmutador. Para ello vamos a trabajar también con el multisim. ¿Alguna pregunta? El semestre pasado ya ustedes instalaron en sus equipos este simulador multisim, ¿no? De la National Instruments. ¿Alguien tiene algún problema con eso? Creo que en el COES como que les coloqué el enlace para descargar multisim. Hay que descargarlo en su equipo para poderlo utilizar. ¿Con el cocodrilo no se puede, profe? No lo escucho. Con el cocodrilo, ¿no es lo mismo? No, porque Multisim es un programa más avanzado y lo que trae es ya pues más parecido a los dispositivos reales, ¿no? Entonces es importante que trabajemos algunas prácticas, las vamos a trabajar con Multisim, que es como un poco más real, aunque pues nada va a ser igual a lo real, obviamente, pero pues trata de asemejarse más a un dispositivo real que podamos tener en un laboratorio. Si tienen problemas con el multisim, pues yo les voy bueno, los que estuvieron el semestre pasado conmigo,
así virtualmente. Yo les, la práctica de la práctica 1, yo les enviaba los enlaces de cómo descargar Multisim, instalarlo y ponerlo a funcionar. Más adelante les voy a indicar pues el uso de pronto así muy rápido de unos comandos de Multisim. Entonces, espero que no tengamos problemas. También vamos a trabajar con Cocodrilo, ¿no? De hecho, la tercera parte de esta práctica laboratorio es utilizando Cocodrilo. Realmente estoy tratando de hacerlo con Multisim, pero no es fácil. Hay cosas que se facilitan con un simulador o con otro. Por ejemplo, la siguiente práctica vamos a trabajar con otro simulador que se llama simulador de circuitos electrónicos, la tecnología PTL, es exclusivo para circuitos digitales. También puede trabajar con Multisim, pero pues ese es el simulador que no es difícil. En la práctica de laboratorio que voy a subir, también les voy a mandar el archivo, ¿no? El archivo directamente para que lo ejecuten. No necesitan instalarlo, sino solamente necesitan utilizarlo. O sea, ya viene con el programa directamente para ejecutarse. Bueno, entonces, digamos, en la segunda parte es utilizar el transistor como conmutador. Bueno, ahí está la teoría, dice el transistor se lo puede utilizar para trabajar como conmutador, es decir, para que alterne entre el estado de corte y transmisión en tiempos de transición entre un estado y el otro, que dependen de las características del mismo transistor. Este es el uso que se le da a los transistores en circuitos de la electrónica digital. Es decir, que se lo va a trabajar para que trabaje un circuito digital. Sabemos que solo trabaja con dos estados, altos y bajos, es decir, con unos y ceros lógicos. De eso vamos a hablar mucho en las siguientes clases. Entonces ahí está en la figura 1, está el circuito que se va a armar. Vamos a utilizar otra vez el Multisim. Ahí la guía está, el circuito esquemático, y a la derecha está en la figura 2A, está la forma que van a utilizar el Multisim. Ahí se va a trabajar con un generador de señal de onda cuadrada, con un voltaje de pico de 10 voltios y a una frecuencia de 1 kHz. El circuito es el mismo que el anterior, la única diferencia es de que a la entrada, o sea, a la resistencia de la base, le vamos a conectar el generador de señales. Los valores de resistencia a la base de colector son los mismos, de 47 kiloohmios y 1 kiloohmio, porque ya sabemos que con esos valores el transistor, y que ustedes lo pueden comprobar, el transistor está saturado cuando se conectan a una fuente de voltaje de 10 voltios. Es decir, si hay corriente en la base, el transistor está saturado, y cuando no hay corriente, que es lo que simula la onda cuadrada, o sea, cuando está en cero, el transistor está en estado de corte, no hay corriente en la base, por lo tanto no hay corriente de colector. Y vamos a demostrar, al igual que se hizo en los ejercicios, que con estas condiciones de este transistor, con esa resistencia en la base y el colector, esa entrada de onda cuadrada se va a tener un desfase de 180 grados, es decir, se va a convertir esto en una señal inversa, ¿no? O sea, se va a utilizarse el transistor como una especie de inversor. Es decir, esta señal, lo que vamos a mirar es de que esta señal a la salida, ¿sí? Si yo dibujo aquí la salida se la va a tomar en el colector. Si esto es alto, aquí va a estar bajo, y cuando es bajo, aquí va a estar alto. Aquí va a estar. Es decir, para un voltaje de entrada de 10 voltios, la salida va a ser 0, o sea, saturado. Entre colector y emisor, esto va a estar como un circuito cerrado. Y cuando no hay voltaje en la entrada, ¿sí?
el transistor va a trabajar, es decir, como un switch abierto. Es decir, que el voltaje que se va a ver aquí en el colector va a ser el voltaje de la fuente. Y luego se alternan otra vez, como la señal de onda cuadrada va cambiando a una frecuencia de 1 kHz, lo que vamos a ver es una señal que está completamente invertida. ¿Sí? Es lo que espero que ustedes lo vean también. Esa sería la segunda parte, y la tercera parte sería, ya vamos a utilizar el transistor como interruptor, pero en esta tercera parte vamos a utilizar el cocodrilo. Bueno, ahí en la guía está directamente cocodrilo, simplemente haciendo clic ahí en el icono podemos directamente abrir el simulador y armar el circuito que aparece en la figura 3. A la izquierda está el diagrama esquemático y a la derecha el diagrama que se tiene que armar en cocodrilo. Vamos a utilizar un beta de 100. Y para alternar el circuito vamos a utilizar es decir, para pasar al transistor del estado de corte a saturación, o sea, vamos a utilizar lo que se denomina una fotorresistencia, una resistencia dependiente de la luz, que se denomina una LDR. El circuito, el simulador Cocodrilo Technology tiene esa opción, se llama LDR. Es una lamparita que se puede mover, que se puede desplazar, y por lo tanto la resistencia es la característica de una resistencia dependiente de la luz. Cuando hay mucha luz, la resistencia es pequeña, y cuando está tapada, está oscura, la resistencia es alta. Es decir, se comporta de una forma inversa con la intensidad de la luz. La resistencia es pequeña cuando hay luz y grande cuando no hay luz. Entonces, por lo tanto, es un sensor, se comporta como una especie de sensor donde se puede cambiarse el valor de la resistencia dependiendo si ella está o no iluminada. Entonces, eso hace de que la corriente que le va a entrar a la base va a cambiar dependiendo si está iluminada. Si está iluminada, la corriente, la resistencia es pequeña, entonces toda la corriente va a ir directamente a tierra. ¿Sí? O sea, no va a haber corriente por la base, es decir, la corriente en la base va a ser muy pequeña, es decir, el transistor prácticamente está en estado de corte, y se va a comportar como un switch abierto. ¿Sí? Cuando no hay luz, cuando hay luz aquí, la resistencia es baja, la resistencia de la fotorresistencia es pequeña. Entonces sabemos que la corriente le gusta irse por donde menos oposición está cercana a cero, ¿no? Bueno, no tan cercano a cero, eso es un decir, ¿no? Realmente es pequeña. O sea, es pequeña de tal forma que por acá no va a haber casi corriente, o la corriente prácticamente va a ser muy, muy pequeña, la corriente que hay por la base. Es decir, que el transistor se va a comportar como un switch abierto. No va a haber corriente entre este punto y este. Entonces la corriente se va a ir por acá, no se va a ir entre base y emisor, sino se va a ir por acá, por este otro circuito. Y eso hace que este LED va a estar encendido. Y en el caso contrario, cuando hay luz, entonces si no hay luz, está tapada esto, la corriente se va a ir por la base y por lo tanto va a saturar al transistor y este se va a comportar como un switch cerrado,
y por lo tanto la corriente no le va a gustar irse por acá, porque por aquí la resistencia es pequeña, entonces este LED se tiene que apagar. Entonces lo que debemos ver en el simulador es de que cuando yo cambie esta linternita, o sea, le hago pasar o no le hago pasar luz, este LED se va a encender o apagar. Y la idea es que ustedes, bueno, midan esa resistencia iluminada y la resistencia oscura. La medición va a aparecer en el simulador aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí aparece 1 mega, pero ustedes van a ver, esa es la resistencia oscura. Y la resistencia, digamos, iluminada va a ser más pequeña. Entonces ustedes tienen que hacer el análisis para ver por qué este circuito hace de que este LED que está a la derecha se enciende o no se enciende dependiendo de si esta fotorresistencia está o no iluminada. Y explicarlo en función de lo que es un transistor en estado de saturación o de corte. Eso es lo que van a hacer en la práctica y hacer el informe y explicar todo lo que se ha visto en la clase. Ahí está todo lo que van a hacer. Encontrar la corriente de la corriente que va a circular por el LED para ver que esté encendido. Normalmente un LED para que se encienda necesita por lo menos que haya una corriente entre 10 hasta 20 miliamperios. ¿Sí? Si ustedes encuentran que ese valor está en ese rango, van a decidir si el LED está o no encendido. Bueno, eso es todo. Aquí está una características de salida del transistor para que dibujen allí donde va a estar el transistor, es decir, dibujen lo que se llama la recta de carga y decidir por qué ese transistor se comporta como un interruptor, conmutador. Bueno, eso es lo que van a hacer, ahí está indicado en la guía, van a trabajar con los 2 simuladores. Voy a entrar ahora, bueno, voy a dejar de compartir esta página y voy a entrar a los simuladores para que veamos rápidamente cómo van a trabajar, si alguno tenga algún problema. Entonces, voy a entrar al simulador en este momento y voy a compartir. Bueno, ahí está la pantalla del simulador multisim. El circuito ya lo tengo armado. En Codes creo que hay un tutorial del manejo de multisim también. Bueno, aquí está el simulador. Bueno, lo voy a hacer más grande. Bueno, es un programa que es fácil de manejar, no tiene mayor problema. Bueno, aquí tengo el transistor como switch. Sí, para la primera parte. Entonces aquí están los elementos que van a utilizar. El circuito es, aquí tenemos una fuente de voltaje de 10 voltios, ¿sí?, de corriente continua. Bueno, esta donde la encuentran. Todos los elementos se encuentran aquí donde, bueno, hay muchas formas de encontrarlo, ¿no? Place puede ser una forma. Aquí en estos iconos aparecen también formas de encontrar elementos, colocar fuentes, aquí están fuentes. Hay muchas fuentes de voltaje. En la que yo necesito para este caso es esta que dice aquí, VCC. Él me sigue apareciendo esta pantalla hasta que yo no cierre, ¿no? Cuando yo cierro ya voy a utilizarla, mira. VCC es una fuente de voltaje de 10 voltios de corriente continua. El circuito, bueno, está colocando, se le he colocado unos multímetros
utilizados en este caso como amperímetro. Aquí este me va a medir la corriente de colector, o sea, este de acá me mide la corriente de base. O sea, el XMM1 me mide la corriente de base y como, bueno, ¿qué dice aquí? Creo que lo borré. Ahí está. Haciendo doble clic aparece, ¿no? Mire, la corriente de base para esta configuración da una corriente de base muy alta, 197 microamperios. Es una corriente de base bastante alta. Y eso significa que el transistor está saturado. O sea, la corriente que hay en el colector, que es de 9.87 de miliamperios, es una corriente alta. Y este voltímetro me está indicando que el voltaje que hay entre colector y emisor es casi cero, ¿no? Es apenas de 133 milivoltios. Lo ideal sería que sea cero, o sea, se comporta como un switch cerrado. Está también un voltímetro que me va a indicar, y esto es lo que en la realidad difiere a veces de la teoría, ¿no? Por ejemplo, el voltaje entre colector y emisor dice la teoría que es de 0,7 voltios, es decir, en este caso 730 milivoltios, está cercano a 0,7, pero el valor exacto lo da aquí. No es exactamente 0,7, es un poquito más, pero sí está dentro de lo que uno podía aceptar. Entonces ahí está, las medidas las toman directamente, arman el circuito, las resistencias, bueno, no sé si colocar resistencias, por ejemplo aquí se pueden hacer por este lado. Básico, resistencias, resistores, hay resistencias de todos los valores que ustedes quieran. Aquí está una resistencia de 1 kilo ohmio, pero si yo quiero de cualquier otro valor, yo subo bajo este ascensor y ahí encuentro una resistencia, ya sea en kilo ohmios o mega ohmios, el que quiera. 900, ok. Y la resistencia se ubica acá. Bueno, y ahí uno la puede, cierro aquí, uno la puede enderezar si quiere colocarla horizontal o vertical, haciendo clic con el botón derecho del mouse, la puede girar, rotar. Por ejemplo, la quiero colocar vertical, entonces la voy a moverla donde quiera. Y si quiere le puedo cambiar el valor también, haciendo doble clic. El valor que usted quiera. Bueno, ustedes creo que ya lo han manejado, algunos de ustedes. Si tienen algún estudiante tiene problema de manejo, pues me llama o me consulta o por el grupo o por correo, como sea. Los transistores, por ejemplo, este transistor, los transistores también están, los ubica aquí también, colocar un transistor, place transistor. El programa viene en inglés, pero no es fácil de entender. Por ejemplo, el 2N3904, o lo escribo acá si quieren, 2N3904, ahí está. Le digo ok, me lo ubica donde yo quiera. Bueno, los multímetros ya sabemos de dónde tomarlos. Los multímetros vienen del otro lado de la pantalla, multímetro. Y yo coloco el multímetro haciendo clic sobre él. Él me dice si lo quiere utilizar como voltímetro, como amperímetro, o como ómetro, o como un medidor de potencia. Tanto para corriente continua cuando aparece la línea, y corriente alterna cuando aparece la línea como una especie de una ondita. Yo quiero para corriente alterna, pero vamos a trabajar con corriente continua. ¿Sí? Entonces, y haciendo doble clic sobre él, aparece nuevamente. Hay que instalarlo, pues si es un amperímetro hay que ponerlo en serie, y si es voltímetro, pues en paralelo, ¿no? Ya sabemos que no hay que explicar sobre eso.
Bueno, cualquier elemento yo lo puedo borrar haciendo clic sobre él. Y hay que grabar el archivo. Como cualquier programa, existe la opción de grabar, grabar como, grabar todo, etc. Hay que poner un nombre que a ustedes les recuerden después de que lo vayan a volver a utilizar, saber dónde está ubicado, en qué parte, dónde lo grabaron en su equipo y con qué nombre. ¿Sí? Bueno, voy a cerrar esta parte y voy a mirar el otro circuito, que es el transistor como conmutador. Ahí está armado el circuito, el multisim del transistor como conmutador. En este caso es la segunda parte donde tenemos el mismo circuito del transistor, la resistencia de base y resistencia de colector, pero ahora le hemos colocado un generador de señales. Este generador o función generador se lo obtiene del extremo derecho, donde dice, hacemos clic y lo traemos acá. Lo ponemos en la pantalla, función generador. Este tiene tres formas de trabajar, como onda sinusoidal, generador de onda sinusoidal, triangular o cuadrada. Vamos a trabajar con una onda cuadrada de 1 kHz. Aquí me permite cambiar la frecuencia, por ejemplo, en picohertz, kilohertz, megahertz, etc. Entonces, si yo quiero 1 kHz, puedo poner la unidad kilo, la K de kilo, de kilohertz. La amplitud, por defecto, viene 10 voltios pico, pero si quiero un valor menor o mayor, puedo hacer ahí. En este caso, vamos a trabajar con 10 voltios. Tiene tres salidas, un común, o sea, una tierra, en positivo, y también tiene un negativo. Es decir, aquí si yo conectaría entre negativo y positivo sería el doble de 10, o sería 20 voltios, ¿no? Pero yo quiero trabajar con 10 voltios, por eso la tierra la pongo en el común. Y trabajar con una onda cuadrada. Hay que señalar la onda cuadrada. Bueno, el transistor es el mismo. Acá lo que aparece es el osciloscopio. Bueno, voy a quitar esto. El osciloscopio se lo obtiene, es el tercer elemento, watímetro, acá. Perdón. Osciloscopio, aquí está. Aquí tengo un osciloscopio, lo denomina el XSC1. Aquí sería otro osciloscopio, si quiero uno de los que quiera. Este osciloscopio de 2 canales tiene, hay que poner una tierra siempre, para siempre se mide con respecto a tierra las señales. Y para ver la pantalla de osciloscopio hacemos doble clic sobre él y aparece el osciloscopio. Ahí en la guía está indicado en qué elementos debemos colocar. Como todo osciloscopio tiene sus controles, el control de barrido, que se llama time base. En este caso dice aquí 500 microsegundos por división, pero eso se puede cambiar. Esta es la señal de barrido con que trabaja todo osciloscopio, o sea, es la señal de onda diente de sierra para poder visualizar en la pantalla las señales que se le colocan a los canales A y B. Es un osciloscopio de 2 canales. Con azul vamos a meter la señal de entrada, o sea, la señal que sale del generador, y en rojo vamos a ver la señal que vamos a ver en el colector del transistor. Aquí está también las escalas, o sea, este canal A y canal B tienen lo que se denomina el factor de ganancia, ¿no? En este caso 10 voltios por división, quiere decir que cada división que va a aparecer aquí va a valer 10 voltios. Una vez que yo tenga ya listo todos los elementos, en este botón verde, que es o la tecla F5, me aparece ya el osciloscopio con sus señales. Bueno, espera que se estabilice.
Bueno, hay un pequeño divergencia a lo que uno esperaría. A ver, espérame. Yo puedo con esta opción reverse, puedo cambiar el fondo de la pantalla del osciloscopio. Fondo blanco o fondo negro, como yo quiera. Bueno, ya como que se estabilizó, mire. Ahí está la salida, está lo que esperábamos. Con rojo está la señal de entrada. ¿Sí? En la entrada, una señal cuadrada. Y con azul está la señal de salida. ¿Sí? Como se dan cuenta, cuando es un valor bajo, la salida es alta, y cuando la entrada es alta, la salida es baja. ¿Sí? Y no hay pérdida de amplitud, es muy poquita. ¿Sí? Eso es lo que esperamos que ustedes también vean. Los controles, colocarlos como están indicados ahí en la guía. Y la otra idea es que ustedes hagan el informe capturando la pantalla de lo que ustedes observan. No es difícil, ahí se da cuenta que el transistor, en este caso, está trabajando como una especie de conmutador, o sea, o inversor también se denomina. La entrada es, cuando tenemos una entrada baja, la salida es alta, y cuando la entrada es alta, la salida es baja. ¿Sí? No tiene mayor problema. ¿Alguna pregunta? Siempre que van a hacer algún cambio hay que parar, ¿no? la simulación con el botón rojo. Stop. Bueno, entonces vamos a mirar el otro. Bueno, en este caso me toca dejar de compartir esta parte y vamos a entrar al otro simulador. Para la tercera parte de la práctica, que es utilizando una fotorresistencia, pues yo lo quise hacer también con multisim, pues si alguien lo puede hacer, sino que no encontré la fotorresistencia para que me haga esa transición del transistor en el estado de cobre y saturación, me ilumine o no ese LED. Pues si ustedes lo pueden hacer, pues me gustaría que lo muestren. Pero más fácil me quedó utilizando el otro simulador, que es Cocodrile. Entonces voy a entrar al simulador, lo tengo por aquí. Voy a compartir la pantalla acá. Un momentico. ¿Dónde estás? Acá estás. Ahí están viendo la pantalla del otro simulador, Cocodrile, para armar la tercera parte de esta práctica. Bueno, lo voy a armar aquí para que vean cómo se arma, aunque yo también ya lo tengo armado, pero a ver si me dan los valores. A ver, un momentico. A ver, abrir. Bueno, ahí está. Voy a hacer un poco más grande. Ese es el circuito. A ver, en este otro simulador es mucho más fácil de manejar. Los elementos, los dispositivos los encuentra directamente y los puede bajar uno de aquí, de los iconos que aparecen. Por ejemplo, aquí la fotorresistencia
con la lamparita. ¿Dónde está? Ese está por aquí. ¿Sí? Ahí está. A ver, repito. Entonces, aquí donde aparece, donde dice Input Components, o sea, componentes de entrada, y donde aparece la linternita. ¿Sí? Ahí dice LDR with lamp, o sea, una fotorresistencia con lámpara. Y observen que yo cuando muevo esto, ese valor que aparece, la resistencia, de 1 mega a 400 ohmios. Ya varía entre 400 ohmios cuando la fotorresistencia está iluminada a un valor de 1 mega cuando la fotorresistencia no está iluminada. Si eso es lo que le ocurre a una fotorresistencia real, ¿no? Ella responde inversamente a la intensidad de la luz. A mayor intensidad de la luz es menor la resistencia. Y cuando no hay intensidad de la luz, cuando está oscura, la resistencia es alta. Obviamente que en los casos reales, pues si estuviéramos en el laboratorio, esos valores no van a ser tan extremos. Más o menos oscilan entre los 600, 700 ohmios hasta 6, 7 kiloohmios, depende de la fotorresistencia. Pero como esta es una simulación, nos toca adaptarnos a lo que hay. Pero sí simula lo que queremos hacer. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, el transistor ya sabemos dónde ubicarlo. El transistor se lo encuentra aquí donde dice semiconductores discretos. Hacemos clic sobre él y el primero que aparece es un transistor NPN. El valor del beta aparece aquí haciendo clic y aquí en este caso la llama HF da un valor de 100, pero si uno quiere otro valor, pues simplemente es escribir aquí el valor que usted quiera. Si quiere 200, escribe 200. Ese sería el valor de beta que está trabajando el transistor. No, y lo demás es conocido de pronto este LED, ¿no? El LED se lo encuentra aquí, donde, regresándose donde dice salidas de luz, ¿no? Light outputs. Haciendo clic sobre él aparecen los diodos, tres diodos, un rojo, un amarillo y un verde. Yo utilicé un rojo. También hay unas lámparas. Bueno, y también más adelante vamos a hablar sobre los displays de 7 segmentos. También aparece ahí. Bueno, entonces haciendo clic sobre él lo jalamos y ahí está. Y armar el circuito. Veamos cómo funciona. Ya está armado. Los demás son multímetros o amperímetros. Entonces, ahí la fotorresistencia no está iluminada. Es decir, miren que en este caso el transistor está saturado. Miren que el voltaje que hay entre, y esa es una forma de saber si un transistor está o no saturado, es colocando un multímetro entre colector y emisor. Este es el colector, recordemos, colector, este es el emisor. Al colocar un multímetro, el voltaje es muy pequeño. En este caso, apenas son 78 milivoltios. Esto se puede aproximar casi que a cero, ¿sí? Es decir, este se comporta como un switch cerrado. Prácticamente. O sea, la diferencia potencial casi cero. Bueno, no es cero exacto, pero se puede aproximar a cero. Entonces, la corriente no le va a gustar irse por acá, ¿no? Miremos si yo trato de ver la corriente va a pasar derecho, ¿sí? Del colector al emisor. No se va a ir por el LED, por eso el LED está apagado. Entonces, digamos, aquí la corriente prácticamente es, veamos cuánto está marcando. Miren, cero. Si coloco aquí, muevo el mouse, hay un cable, miren que la corriente es cero. Por acá no hay corriente, 0 amperios, dice. Entonces el LED está apagado.
O sea, el transistor es un switch cerrado. Toda la corriente pasa derecho del colector a emisor a tierra. Cuando la fotorresistencia está oscura, o sea, la corriente no le va a gustar irse por acá, o sea, la corriente es prácticamente cero, 0,71 microamperios están pasando, eso es cero. Cuando yo muevo este cursor de esta lamparita, miren, yo la puedo mover, y miren qué ocurre allí. Aquí la corriente ahora, la resistencia de la fotorresistencia es pequeña, 400 ohmios apenas. Entonces la corriente se va a ir hacia aquí, hacia acá abajo. ¿Sí? Y acá por la base no va a haber corriente, se comporta como un switch abierto. ¿Sí? Este transistor se comporta como un switch abierto. ¿Sí? No hay casi corriente. La corriente se va a ir por acá, por este lado, por acá. Y por eso la corriente es suficiente como para que se ilumine el LED. ¿Sí? Entonces, miren, solo haciendo esa variación en la intensidad de la luz, yo puedo hacer de que ese transistor se comporte como un interruptor electrónico, encendiendo o apagando ese LED. Y por aquí esto podría ser un sensor de luz. Podía detectar, por ejemplo, qué podía servir. Por ejemplo, para contar, ¿no? Esto lo vamos a utilizar más adelante, este mismo circuito, para contar el paso de pulsos a través de un circuito digital, para que me cuente, por ejemplo, el número de personas que están pasando por un sitio, bueno, para saber si alguien interrumpió el paso de la luz y podía activar, por ejemplo, una alarma. Bueno, hay muchas opciones posibles. Entonces, aquí tenemos la tercera práctica. Ustedes pueden comentar sobre opciones o aplicaciones que se le podía dar a un circuito como este. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No los escucho. ¿Alguna observación? Profe, una pregunta, ¿de cuántos pueden ser los grupos de laboratorio? Máximo de 3 estudiantes. Entonces, ¿son cuántos son? Son 11, 10 o 11. Ahí no es la lista, ¿cierto? ¿No? Entonces son 11 estudiantes. Entonces quedarían, a ver, un grupo. Dos grupos de 3 y uno de 4, máximo. Bueno, voy a llamar lista en este momento, ya que me preguntaron. Bueno, ahí están conectados, lo miro. 3, bueno, ¿no? En realidad son 11, no están. Bueno, voy a llamar lista porque ahí hay unos nombres que no sé quiénes son. Paul Benavides. Presente, profe.
Sergio Camilo. Sergio Camilo Cabrera. ¿Recuerdas? Presente. Así está, ¿no? Bueno. Prácticas es importante que estén, porque es como si estuviéramos en la realidad. Las prácticas de laboratorio pues, son en lo posible infaltables. Cristian Camilo Cordón. Presente, profe. Rubén Hernando. Presente. Freddy Fabián. Presente, profe. Carlos Javier Lazo. Presente. Edison Arbey. Edison. Edison. Carlos Alberto Ordóñez. Ordóñez, profe. Carlos Alberto Ordóñez. Presente. Jefferson Daniel Rosero. Presente, profe. Hamilton Jesse. Hamilton. Sí. Se durmió. Parece que estuviera conectado, pero no responde. Y Cristian David Villarreal. Presente. Bueno. Bueno, entonces el resto de tiempo para que ustedes se puedan hacer su práctica en laboratorio. Si no hay preguntas. Recuerden que la entrega de informes es el próximo martes. En grupos máximos de 3. O 4 en el caso extremo. ¿Le enviamos a su correo, profe? ¿O va a su... Eso va a ser vez? a la página, ¿no? Ahí va a estar habilitada vale. una pestaña que diga entrega de informes. Bueno. Vale, profe. Gracias. Bueno, si no hay preguntas, los dejo que trabajen. Gracias, profe. Bueno, Profe, gracias. nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.